Buen día, hola a todos. Hoy vamos a ver el manejo clínico del paciente con ascitis. El año pasado hemos revisado este tema con nuestro paciente Beethoven. Hemos visto las formas de presentación, las manifestaciones clínicas, las características del examen físico para identificar ascitis o para sospechar las distintas etiologías posibles. Algunos de los elementos complementarios que podemos utilizar para su diagnóstico, y hemos dado mucha importancia a centrar el eje del razonamiento etiológico en el gradiente de albúmina entre suero y ascitis. Aprovechemos las ventajas de esta presentación que nos ofrece la posibilidad de pausar, ir a revisar algunas dudas que tengamos o hacer un análisis o un trabajo personal. Si ustedes quieren, pueden repasar brevemente aquella clase. Yo algunas diapositivas de recuerdo les voy a incorporar en esta presentación. No tengo la posibilidad de jugar en forma interactiva con ustedes. Esto es una presentación lineal, así que tengo que imaginarme los tiempos que ustedes necesitan. Pero aún así estoy tratando de hacerlo en formato interactivo a través de un caso clínico. Así que les sugiero que usen la pausa, tómense su propio tiempo, tengan a mano un anotador y una virome para ir haciendo sus propios ejercicios y sus propios razonamientos. Y usen el espacio y la pausa todas las veces que sean necesarias. Muy bien. Nuestro caso clínico es un paciente de 64 años de edad que consulta por astenia, pérdida del apetito, insomnio de conciliación de un mes de presentación. Él recibe clonazepam 0,5 miligramos por la noche. Antecedentes de enfermedad actual no refiere. Antecedentes personales, tabaquismo 20 paquier, recibe 20 miligramos de enalapril por día desde hace 10 años por hipertensión arterial, tiene osteoartritis en ambas rodillas, por lo cual es medicado con 150 miligramos por día de diclofenac, y una vecina le recomendó que tome un té con extractos de Acacia catechu. Él es comerciante, se dedica a la importación y a la venta de mariscos y está divorciado desde hace 10 años. ¿Qué elementos de los que encuentran acá ustedes consideran interesante para tener en cuenta? Muy bien. En la inspección estamos viendo distintas cosas. Acá les marco algunas. El examen físico, 90 por minuto de pulso. La tensión arterial es 110/70. Satura el 97%. Mide 1,78 m y pesa 63 kilos. Traten de imaginárselo. No tiene fiebre. Ustedes vieron en la mejilla derecha un nevus en araña, vieron el eritema palmar. Tiene un cierto edema leve, simétrico, perimaleolar, que marca un poquitito la media y el zapato. Esas uñas blanquecinas en los 2/3 proximales que se llaman uñas de Terry. El flanco abdominal izquierdo es mate, pero no hay abombamiento de los flancos, ni tiene ombligo vertido, ni tiene matidez desplazable. Las articulaciones de las rodillas tienen un crujido al movilizarla y están moderadamente rígidas. Hace 20 días atrás le habían hecho un chequeo y nos lo trajo. El hematocrito es de 38%, la hemoglobina 12,9,
El volumen corpuscular medio es de 109, tiene 175.000 plaquetas. Estos datos no son una introducción más, son importantes, préstenle atención. La eritrosedimentación es de 17, la urea de 40, creatinina 1,1, glucosa 107, tiempo de Quick 70%, KPTT normal, bilirrubina 1,9 miligramos por ciento, glutámico oxalacético 75, glutámico pirúvico 55, gamma glutamil transpeptidasa 104, con fosfatasa alcalina de 110. Las proteínas totales de 6 y la albúmina de 2,9. Y dentro del chequeo había una ecografía abdominal, en donde se ve una hepatomegalia con un hígado nodular y tiene una fisura entre los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. El vaso tiene un diámetro cefalocaudal de 13 centímetros. Yo creo que a esta altura del partido ustedes ya tienen algunos elementos para empezar a hacer algunas consideraciones diagnósticas. Muy bien, pongan en pausa y hagan sus propias consideraciones diagnósticas. Hagan una lista en donde incluyan las distintas posibilidades con mayor o menor probabilidad que ustedes considerarían. Tómense su tiempo. Yo voy a aprovechar, como hice la vez pasada, el listado de los que había surgido en la clase del año pasado con los alumnos de Medicina B del 2019, como para darles ese juego de opiniones en el desarrollo de los diagnósticos diferenciales. Entonces vemos, en primer lugar, ¿es un paciente que no quiere ir al colegio? Bueno, claramente no es un simulador, no parece ir detrás del beneficio laboral o gremial, y tampoco parece una presentación de un cuadro de tipo emocional, ya que hay elementos de alerta como el adelgazamiento, los estigmas de hepatopatía, los estigmas de alcoholismo y las alteraciones del laboratorio y de la ecografía que nos acompañan. Las uñas de Terry están asociadas normalmente a la hipoalbuminemia, pero rara vez podría verse en la diabetes o en la insuficiencia cardíaca. Vimos también nevus en araña o spiders, que también acompaña la hepatopatía crónica, aunque podría estar en la artritis reumatoidea, podría estar en el embarazo. Y vimos también la presencia de la palma hepática. En el laboratorio, ¿ustedes qué elementos jerarquizaron? Hay macrocitosis, hipoalbuminemia leve, hay un aumento de las transaminasas a predominio del glutámico oxalacético. También vemos clara elevación de la gamma glutamil transpeptidasa con una fosfatasa alcalina normal, o sea, es una alteración más bien tóxica que iría en paralelo con la del glutámico oxalacético. Si la fosfatasa estuviera elevada, tendríamos que buscar masa ocupante hepática, metástasis o un tumor primario o un quiste hidatídico grande, pero en este caso está aisladamente elevada y la ecografía no vio masa ocupante hepática. O sea, tenemos muchos elementos que acompañan la posibilidad de una hepatopatía y la sospecha de su etiología alcohólica, ¿no es cierto? Esos edemas en los tobillos están presentes, pero no tiene criterio de ascitis en el examen físico. No vieron matidez desplazable, no vieron matidez con concavidad superior, y la ecografía sugiere hepatopatía, pero no tiene evidencia de ascitis. Los elementos son muy importantes porque entonces de estos diagnósticos deberíamos ir ya descartando muchos de nuestra lista. No hay evidencia tampoco de una hepatitis aguda, esto no es una hepatitis aguda. Ahora, la desnutrición como única presentación
nos sobran muchas cosas. Sin embargo, la desnutrición está evidente. ¿Ustedes calcularon el índice de masa corporal, el Body Mass Index de nuestro paciente? Claramente está disminuido, ¿no es cierto? La desnutrición, lo mismo que la evaluación del estado de hidratación, es muy importante, inclusive en estos pacientes cuyo diagnóstico es la hepatopatía crónica. La neoplasia oculta, todos podemos tener una neoplasia oculta. Y los síntomas podrían perfectamente ser astenia, adinamia, anorexia. Pero en este caso podría ser totalmente atribuido a una neoplasia oculta. ¿Hay alguna evidencia en particular de que tenga una neoplasia oculta? Con los antecedentes y los elementos de este paciente, ¿hay alguna neoplasia en particular que a ustedes les interese descartar? O sea, ¿qué neoplasia estaría relacionada con los problemas que hemos sospechado? Muy bien, avancemos. Nuestro paciente tiene una hepatopatía crónica. Esa hepatopatía crónica nos da un grado variable de manifestaciones, desde el inicio con una sencilla fibrosis y algún grado leve de hipertensión portal. A medida que todo eso progresa, llega al deterioro de la función hepática y un deterioro severo, se van agregando distintas manifestaciones clínicas y llega a la muerte. Entonces, a nosotros nos resulta, a lo largo de la evolución, ¿no?, de un paciente portador de una hepatopatía crónica, importante detectar una serie de fenómenos que se van sucediendo a mayor o menor velocidad, tratar de prevenirlos y manejarlos en forma simultánea. Hoy vamos a hacer hincapié en el manejo del paciente con ascitis, jerarquizando la terapéutica, pero no puedo evitar ir mencionando algunos de los otros temas encadenados al paciente con hepatopatía progresiva. Algunos de estos otros temas ustedes los verán en clases aparte, pero el paciente es este y esos elementos se van agregando en su evolución. Relacionados con la hipertensión portal y o la insuficiencia hepática, reconozcamos entonces, cuando recibimos un paciente así, en qué punto estamos parados, ya que las conductas de evaluación y los tratamientos van a ir cambiando según el momento de atención de este paciente. Nuestro paciente es un paciente con una hepatopatía crónica claramente inicial. Las varices esofágicas pueden aparecer por endoscopía accidental en pacientes con hipertensión portal leve, pero esta no llega al umbral como para provocar ascitis, ni sangrado, ni esplenomegalia. O sea, estamos en la etapa de la cirrosis compensada. Nuestro paciente está en este punto. Fíjense en la diapositiva que el carcinoma hepatocelular podría aparecer en cualquier momento de toda esta evolución. Nuestro paciente, tanto por examen físico como por las características del laboratorio y la ecografía, no nos muestran una masa compatible con un hepatocarcinoma, pero podría aparecer en cualquier momento de la evolución. Dijimos que es importante reconocer qué paciente tenemos delante. Fíjense la importancia pronóstica de reconocer el estadio natural del paciente. Este es un gráfico sencillo. Claramente se ve la evolución tan distinta que va teniendo un paciente con cirrosis compensada hacia un paciente con cirrosis descompensada. Nuestro paciente además tiene la sospecha de ser una cirrosis de etiología alcohólica. Aquí es donde claramente debemos incrementar nuestro esfuerzo para lograr la abstinencia alcohólica. Vamos a ver este tema en una diapositiva un poquito más compleja. El paciente con cirrosis compensada tiene un riesgo relativo 4.7 veces mayor de muerte anual que la misma población normal. Y su expectativa de vida es 10 a 13 años por delante
en promedio. Si la cirrosis ya presenta signos de descompensación, el siguiente paciente, el riesgo relativo aumenta casi 10 veces y su expectativa de vida es 2 años, llevándolo a la muerte. Fíjense que si en esta etapa se logra revertir el alcoholismo, el impacto pronóstico es altísimo. La sobrevida a 3 años es del 67% versus 0% si continúa bebiendo, generalmente por complicaciones que van a ir apareciendo. A medida que progresa va a ir apareciendo ascitis, va a ir apareciendo sangrado, ictericia o encefalopatía, que ya nos hablan de una cirrosis descompensada, un muy mal pronóstico. Y se irán sucediendo una serie de complicaciones serias que pueden conducir cualquiera de ellas a la muerte, como la hemorragia digestiva, la ascitis refractaria, una incidencia mayor de infecciones, pero especialmente vamos a hacer hincapié en el reconocimiento de la peritonitis bacteriana espontánea o la aparición de un síndrome hepatorrenal para llegar a la muerte. Esta es otra manera de mirar las cosas. Fíjense cómo va evolucionando anualmente en promedio un paciente en la etapa compensada. Según tenga varices o no tenga varices, pero sin manifestaciones de ascitis. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de muerte, comparado con la población normal de la misma edad y con los mismos factores de riesgo. Pero claramente es muy distinta que el riesgo de muerte desde el momento en que ya se presenta con ascitis. Las manifestaciones de sangrado podrían aparecer en cualquiera de estos dos momentos, tanto en la forma compensada como en la forma descompensada, y todas ellas aceleran su condición pronóstica. Cuando están ambas, la condición pronóstica es categórica. Muy bien. Si tenemos presente entonces esta secuencia, estamos ubicados en la etapa de la cirrosis compensada. ¿Hacia dónde voy evolucionando? ¿Me interesa saber hacia dónde voy evolucionando? ¿Qué cosas tengo que saber de mi paciente? ¿Qué tengo que pedirle? ¿Qué debo vigilar? Ustedes ya vieron cuál será la historia natural por delante. ¿Qué tan comprometido está? ¿Qué es lo que yo puedo no saber antes de tomar decisiones terapéuticas? Nuestra paciente tiene una hepatopatía crónica y alta sospecha de que sea etílica. ¿Tengo que descartar algunas otras formas de hepatopatía? Por ejemplo, si fuera una hepatopatía vírica, ¿no me resultaría importante a mí conocerla? ¿Ustedes qué piensan? Estas son algunas de las conductas que debemos tomar en esta etapa. Son las que Runyon jerarquiza. Hay más cosas para hablar, pero estas son, en forma general, las más importantes. Veamos. Por anamnesis y examen físico y el laboratorio, estamos con elementos de hepatopatía crónica, esto ya lo vimos, compatible con cirrosis compensada, y las imágenes nos acompañan. Con todos estos elementos se hace innecesario la biopsia hepática. Y la causa más probable es alcohólica. Está claramente justificado intentar lograr la abstinencia etílica. Pero podría ser una forma mixta, en donde tengamos un paciente con una cirrosis de etiología alcohólica, en la que se integran otros elementos. Entonces, deberíamos solicitar un laboratorio un poco más extenso, descartando la coparticipación vírica. Y después comenzar con los cuidados que corresponden a esta etapa. Ya ven que son muchos y muy variados. Vamos a avanzar en esta línea.
Yo creo que tenemos que investigar otras posibilidades de cirrosis en este momento. En este caso no es un paciente obeso, aunque recuerden que la esteatohepatitis no alcohólica se relaciona fuertemente con la obesidad mórbida en la adolescencia y en la juventud. Sin embargo, no hay historia de obesidad mórbida en la juventud en este paciente. No hay antecedentes hereditarios importantes para pensar en una colangitis esclerosante primaria. Hay que evaluar y documentar el estado del sensorio en este momento. El peso no era un accidente. Necesitamos ese dato y lo vamos a ir usando a lo largo de la evolución. El estado del sensorio, el año pasado vimos cómo podemos hacer algunos gráficos y algunos dibujos, pero al revisar, dejemos en la historia asentado los elementos para encefalopatía, como la presencia de flapping. Y acá yo les pregunto, ¿este té de Acacia catechu para el tratamiento de la artritis es importante? Bueno, entonces tenemos que googlearlo y ver con el riesgo de la toxicidad hepática. Es un flavocoxoide y tiene toxicidad hepática. Deberemos suspenderlo. ¿Y los mariscos? ¿Los suspenderían ustedes o lo dejarían comer en casa? Seguramente comerá en forma abundante, ya que para él el marisco le resulta barato. Y no creo que lo coma solo, debe estar rociadito con una copita de vino blanco, alguna cosa más. Los mariscos no están dentro de las descripciones clásicas del manejo de los pacientes con hepatopatía, pero obligado a descartar las cosas, yo me siento a investigar, me pongo en Medline, hago una pequeña búsqueda y qué cosas surgen. ¡Op! Atención. La cirrosis hepática en nuestro medio, en el Hospital de Clínicas, tengo un trabajito para mostrarles que es un poquito viejo, tiene 40 años. Esto es lo que pasó en nuestro hospital. En esa época no había conocimiento ni método diagnóstico de la hepatitis C, se llamaba no A, no B. Estaría metido dentro de las formas criptogénicas. En la actualidad, las formas víricas predominan, pero la incidencia de obesidad mórbida está creciendo, así que en el siglo XXI, 2020, se cree que la esteatohepatitis no alcohólica, que en el 82, fíjense que ni siquiera figuraba, tal vez sobrepase en los próximos 20 años a las otras causas. Y ojo, tengan en cuenta que no es raro la sinergia de las etiologías que aceleran el daño hepático. No es raro que un paciente con cirrosis tenga elementos de obesidad mórbida, haya padecido alguna forma o esté padeciendo alguna forma de hepatitis vírica y tenga un antecedente etílico muy importante, o sea que sea multifactorial su etiología en la hepatopatía. Estos son todos los elementos que hemos visto y les ofrezco un menú de posibilidades de las cosas que podrían ustedes volver a evaluar en nuestro paciente y algunas que no estaban incluidas. El coagulograma básico es útil también para correlacionarlo con la función hepática. Y en este primer momento tal vez sea oportuno medir la alfa-fetoproteína, la presencia de hepatitis B o hepatitis C, y consideren ustedes si quieren pedirle anticuerpos para descartar las formas autoinmunes de acuerdo a los elementos que ustedes tienen. Ya estamos en condiciones de clasificar a nuestro paciente cirrótico según su primera condición pronóstica. Esta es la escala de Child o de Child-Pugh. Es la más usada en la actualidad, útil para el seguimiento y útil para la toma de decisiones clínico-terapéuticas difíciles.
Aquí ya vemos que estos tres primeros datos son de laboratorio y van a ser necesarios. Mi paciente tiene una bilirrubina total de 1.9, una albúmina de 2, una protrombina del 70%, no tiene ascitis, no tiene encefalopatía. Nuestro paciente es Child A, 2 puntos por la albúmina y el resto 1 punto, o sea, 6 puntos en total. Dentro de la población con mejor sobrevida a 1 o 2 años. ¿Ustedes podrían estar interesados en algún tipo de estudio por imagen? Ya tenemos una ecografía, ¿no? La ecografía en los pacientes a lo largo de esta evolución nos puede dar información importante. Hepatomegalia con hígado nodular, este paciente lo tiene, la fisura entre los lóbulos y la esplenomegalia inicial que este paciente presenta salieron en la ecografía. Se puede ver también en la ecografía una dilatación de la vena porta mayor de 13 milímetros o un flujo portal reverso, expresión de una hipertensión portal. Y la ecografía es mucho más sensible que el examen físico en la detección de las ascitis de bajo volumen, de pequeño volumen. La colangioresonancia nos va a ser útil en la sospecha de la colangitis esclerosante primaria. Nuestro paciente no está en esta categoría. Y la placa de tórax la pueden llegar a necesitar en algún momento si hay ascitis mínima. ¿Por qué? Porque les va a mostrar un derrame pleural, les puede mostrar un ensanchamiento mediastínico cuando la ascitis es provocada por linfoma, en ese caso sería una ascitis quilosa. Les puede mostrar metástasis pulmonares, en el caso de que la ascitis sea por neoplasias en el peritoneo, más neoplasias pulmonares, más metástasis pulmonares, y les puede expresar signos de insuficiencia cardíaca. Esto es en los pacientes con ascitis. Y la pregunta es, con los elementos que ya les ofrecí, ¿ustedes creen necesario una biopsia hepática? Yo creo que es más que suficiente para aceptar y reconocer el estadio en el que estamos sin necesidad de hacer conductas invasivas o de riesgo. Entonces vuelvo al tema que reconoce que se toma algún whisky al llegar a casa, que se come unos mariscos casi todos los días rociaditos con vino blanco, como yo sospechaba, y que cuando sale con amigos toma más. Las pruebas de laboratorio para hepatitis B y para hepatitis C fueron negativas. Los estudios de hierro fueron normales, o sea, la macromatosis no aplica. La alfa-fetoproteína es negativa, ya lo imaginábamos. Y los anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso son negativos. Entonces, nuestro paciente ya está muy bien catalogado, pesado, medido, explorado. ¿Qué medidas vamos a tomar? Del 20 al 60% de los pacientes con cirrosis tienen un déficit alimentario. Este paciente está adelgazado. Particularmente, se encuentra en una condición hipermetabólica. Disculpen. Bueno, debemos controlar en estos pacientes la ingesta calórica proteica sobre todo, que debería estar entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso seco diario. Las dietas con alto contenido proteico son bien toleradas por estos pacientes y se asocian con una franca mejoría tanto del estado mental. Destaco esto porque se ha demostrado que la restricción proteica que se ha llegado a usar en algún tiempo pasado no aporta ningún beneficio ni siquiera a los pacientes con encefalopatía como se creía. El ayuno prolongado lleva a una reducción exagerada de la masa muscular, fundamentalmente. Se debe insistir en la utilidad de un suplemento nocturno hiperproteico antes de ir a dormir. Esto colabora a mantener, incluso aumentar la masa proteica total. Y sobre los mariscos, que tanto insistía, no hay una conducta sistemática, no lo van a encontrar dentro de las recomendaciones, pero ustedes buscando en PubMed encontraron varias publicaciones
sobre el impacto que tiene la ingesta de mariscos en la microbiota, los casos de sepsis por Vibrio cólera no toxigénico o por Vibrio vulnificus, entre otros, particularmente por el hábito de comerlos crudos o parcialmente cocidos, que es bastante común. Aparentemente ha contribuido al aumento del vibrio entre los mariscos la relación que tiene con la elevación de 3 grados de la temperatura de los océanos por efecto del calentamiento global, y esto trajo aparejado que los mariscos tengan mayor portación de vibrio en sí mismo. Esto es anecdótico, pero el ejercicio de pensar siempre en las características particulares de nuestros pacientes debe ser una costumbre adquirida y prudente en nuestro trabajo. También hay varios casos de peritonitis bacteriana espontánea adquiridas desde bacterias que se encuentran en los mariscos. Así que yo ni dudo, después de haber leído estas cosas, suspendo los mariscos. El diclofenac lo voy a reemplazar entonces por paracetamol, 2 gramos día. Parte de la fisiopatología de la encefalopatía asociada a la cirrosis involucra a la flora intestinal y la producción de hidroxidiazepam y la reducción del metabolismo hepático de las benzodiazepinas, así que debemos manejarnos con mucho cuidado con el uso de las benzodiazepinas. Este paciente toma clonazepam. Si la indicación es para el insomnio, entonces podríamos usar hidroxicina 25 miligramos. Si la indicación es como ansiolítico, especialmente si el paciente lleva mucho tiempo usándolo, mucho cuidado con los síntomas de abstinencia, entonces podría reemplazar el clonazepam por otras de acción corta como el lorazepam, y evitamos tenerlo sedado todo el día. Las estatinas demostraron claros beneficios en la reducción de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica. Este no es el caso, con muy baja incidencia de falla hepática aguda a largo plazo. Los beta bloqueantes no selectivos, particularmente usamos atenolol, son beneficiosos porque reducen la presión del sistema porta y previenen el sangrado por varices esofágicas. Es indudable el beneficio, pero veamos esto un poco más en detalle. Ustedes aquí ven la hipótesis de ventana del uso de los beta bloqueantes en los pacientes con cirrosis compensada y varices esofágicas. En la etapa inicial de la cirrosis, la reserva cardíaca es alta y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona es baja, al igual que la sobreactividad simpática. En esta etapa, el uso de beta bloqueantes tiene más incidencia de efectos adversos contraproducentes que utilidad alguna en la prevención del sangrado, que es baja. Esta etapa inicial no representa un beneficio para el uso de beta bloqueantes. A medida que avanza la enfermedad, aumenta la actividad simpática y es el momento en donde nuestra indicación debería estar puesta. Acá es donde deberíamos usar. Por otro lado, a medida que la enfermedad progresa y puede aparecer ascitis refractaria, hipotensión arterial, síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea, sepsis, hepatitis alcohólica severa, los efectos de los beta bloqueantes tienen una interferencia hemodinámica importante que empeora el manejo de la enfermedad. O sea, sería la fase tardía de la ventana en donde ya debemos retirar los beta bloqueantes. Nuestro paciente regresa a la consulta 2 años después por presentar distensión abdominal clara y progresión de los edemas en miembros inferiores. Suspendió el alcohol, bien, y refiere cumplir con la dieta. No come más mariscos, toma bastante líquido diariamente y no tiene más insomnio. Al examen físico, la tensión arterial es de 90 a 50,
95 por minuto, frecuencia cardíaca, afebril, satura 94%, pesa 76 kilos y tiene edemas en miembros inferiores 3 en 4 hasta pretibial. Los flancos abdominales están claramente abombados, el ombligo vertido y tiene matidez desplazable. Tiene un vaso palpable, no tiene ictericia, no tiene flapping. ¿Cómo cambió nuestro paciente? Claramente, ¿qué agregó? Ascitis, ¿no es cierto? Cambió el estadio entonces del manejo. Veamos el laboratorio. El hematocrito es 34%, volumen corpuscular de 88, estaba en 109, o sea que sin duda debe estar cumpliendo con la abstinencia. Las plaquetas ya están en 105.000, tiene una plaquetopenia leve. El sodio en 134, el potasio en 4,8, las proteínas totales 5,8 con una albúmina de 2,5. El quick es 54% con un KPTT de 54 segundos. La bilirrubina total 2,4 miligramos. GOT 65, GPT 70, la gamma GT está en 82. También se redujo. Debe estar respondiendo a la menor ingesta etílica. Urea de 54 con creatinina de 1,2 y el sedimento urinario es normal. Muy bien. Entonces con nuestro paciente les hago algunas preguntas. ¿En qué child estamos ahora? ¿Cuál es el grado de ascitis que este paciente presenta? Nuestro paciente tiene una causa de ascitis hipotética, descartamos otras causas, pero ¿tiene sentido practicarle una paracentesis a este paciente? Y con este quick y el KPTT que ven, si yo le practico una paracentesis, ¿tengo riesgo de que sangre? Por otro lado, ¿este paciente tiene riesgo de hemorragia digestiva? Yo le había administrado betabloqueantes, ¿no es cierto? Atenolol, para reducir el riesgo de sangrado. Muy bien, empecemos a contestarnos estas preguntas. Mi paciente ahora es un Child B. Fíjense, por bilirrubina van 2 puntos, 3 puntos van por la albúmina, 1 punto por el tiempo de quick, 2 puntos por el grado de ascitis, que ya es clínicamente evidente, y encefalopatía hepática ausente, 1 punto. Entonces nuestro paciente tiene 9 puntos en total, 7 a 9 puntos, Child B. Ya significa un paciente con mayor deterioro de la supervivencia al año y a los 2 años comparado con el que estaba antes en nuestra presencia. Por otro lado, es útil que tengamos una especie de esquema sencillito, pero cómo calificamos el grado de ascitis clínica que estamos observando, porque también eso implica distintas formas de manejo. La clasificación que les presento es muy sencilla. En la ascitis no complicada, no está infectada y no tiene un síndrome hepatorrenal asociado, ustedes van a clasificarlo en grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 es una ascitis leve, tan leve es que es ecográficamente no detectable. La grado 2 es este paciente con una ascitis moderada, detectable a la exploración física, y la grado 3 es la ascitis atención. La paciente con ascitis atención, de alto volumen. Muy bien. Tenemos nuestro paciente con ascitis franca, no está tomando antiinflamatorios, le hemos suspendido el enalapril por la tensión arterial baja, etc. Y
Nuestro siguiente paso es, ¿requerimos algún laboratorio especial? Bueno, viene con un laboratorio y nuestro laboratorio es bastante completo. ¿En nuestro laboratorio vemos signos de fallo renal agudo? No, no hay signos de fallo renal agudo. ¿Les parece útil obtener una paracentesis diagnóstica? La paracentesis diagnóstica está claramente indicada. Siempre debe obtenerse en un cambio de condición del paciente y sobre todo ante el gran temor que nos representa la peritonitis bacteriana espontánea. Eso condicionaría una forma de tratamiento distinto. Le hacemos una paracentesis diagnóstica. Olvidémonos de nuestro paciente en particular por un rato. Vamos a pasear por un breve repaso de las utilidades del líquido acítico. El líquido acítico podría darnos distintos aspectos y de acuerdo a esos aspectos nosotros relacionarlo con distintas etiologías. Por eso les digo, olvidémonos por un momento y repasemos así el líquido acítico. Si el líquido acítico fuera rosado, significaría sangre. Puede ser que la sangre sea provocada por nosotros. En ese caso, lo que se recomienda es que cuando empezamos a aspirar por la jeringa y vemos que el líquido es rosado, retiremos la aguja, puncemos en otro lugar y veamos si el líquido vuelve claro. Si el líquido es claro, la sangre que habíamos obtenido la habíamos provocado nosotros. Si en el nuevo sitio de punción otra vez viene un líquido rosado, es verdaderamente atribuida a las características propias del líquido acítico. Si es amarillo turbio, obligadamente tenemos que ver los polimorfos nucleares y los leucocitos en el resultado del laboratorio. Más de 500 leucocitos o más de 250 polimorfos nucleares son una advertencia muy importante. Si el líquido es lechoso, pidámosle en la orden, cuando mandamos el líquido al laboratorio, triglicéridos. Si esos triglicéridos vienen arriba de los 200 miligramos por decilitro, define una acetisquilosa y nos va a obligar a razonar como una etiología determinada. Si el líquido es marrón oscuro, pidan bilirrubina en el líquido. Cuando es más de 6, sospechen la perforación de la vía biliar como causa de la ascitis. Rarísimo. Si el líquido es oscuro o negro, pidan amilasa, ya que deberíamos descartar una pancreatitis necrohemorrágica. Pero por encima de todo, y vuelvo a insistir, lo que tenemos que ver es el gradiente de albúmina entre suero y ascitis. Es un gradiente, no es un cociente, o sea que se resta el valor de la albúmina del suero menos el valor de la albúmina del líquido acítico. Y el punto de corte, grábenselo en la memoria, es 1.1 gramos por decilitro. De acuerdo a esto, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente hipotético, no el que estábamos viendo. En suero tiene 5,8 de proteínas totales y una albuminemia de 2,8. Y en el líquido acítico tiene 1,9 de proteínas totales y una albúmina en ascitis de 1 miligramo por ciento. Muy bien, rápidamente. ¿Qué gradiente de albúmina le da? 2,8 menos 1. Les da 1.8. O sea, es mayor de 1.1 gramos por decilitro. Entonces, tiene una causa de ascitis relacionado con la hipertensión portal. Y aquí vemos las causas de ascitis según tenga o no tenga hipertensión portal. Tenga un GASA mayor de 1,1 o tenga un GASA menor de 1,1. Y este razonamiento es lo que nos tiene que llevar a manejar el paciente con una ascitis de reciente comienzo, desconocida o de reciente identificación. Hay algunas características de las ascitis que definen formas especiales. Por ejemplo,
Las causas que están relacionadas con una ascitis de tipo maligna, neoplásica, puede ser atribuida a la carcinomatosis peritoneal. Las metástasis hepáticas masivas también nos dan ascitis maligna, pero en este caso sería con hipertensión portal y con gradiente de albúmina mayor a 1,1. El linfoma nos va a dar una ascitis quilosa con gradiente de albúmina menor a 1,1. Y el hepatocarcinoma, en el curso de una hepatopatía crónica, de etilismo, etc., también nos puede dar una ascitis maligna. En este caso, si tiene hipertensión portal, tendría un gradiente de albúmina mayor de 1,1. También recuerden las particularidades de la ascitis tuberculosa. Los niveles de adenosíndiaminasa tienen una sensibilidad intermedia, no excluyen la posibilidad de tuberculosis como causa de la ascitis, y el método diagnóstico más importante es el cultivo de la biopsia tomada por laparoscopía. Ahora, tengan presente que muchas veces los cirróticos etílicos pueden tener peritonitis tuberculosa también, entonces va a ser una ascitis mixta, de forma tal que tengan presente a la ascitis tuberculosa y cuando tomen las muestras manden algunas muestras siempre a cultivo porque tal vez los cambios clínicos del paciente que ustedes están viendo pueda obedecer a la aparición de una nueva tuberculosis que no estaba inicialmente presente. Repasamos aquí la ascitis quilosa. Acuérdense que más del 50% de la linfa se forma en el hígado y en el intestino. El quilo intestinal contiene triglicéridos de cadena larga, que se transforman en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Los triglicéridos de origen hepático tienen cadena corta o cadena mediana. Acá se ve claramente el gráfico en donde todo el drenaje linfático regresa a la circulación general desde el conducto torácico, que se origina en la cinterna anterior quilosa a nivel de la segunda vértebra lumbar, recibe los drenajes de todo el tronco linfático lumbar derecho e izquierdo y desde el intestino, y transporta estos kilomicrones de la dieta que le dan ese aspecto cremoso. La obstrucción o la ruptura de estos vasos le va a generar una ascitis cremosa, quilosa, con valor de triglicéridos mayor de 200 y una ascitis turbia, al menos turbia, en el examen directo. Entonces, insisto que en este paciente que ha vuelto a consulta, que ha mostrado evidencias claras de aparición de líquido ascitis, la paracentesis es importantísima. No hay que demorarse en la realización de la paracentesis, especialmente ante los pacientes cuyo cuadro podría deberse a una peritonitis espontánea. Se demostró que la demora mayor a 12 horas en la realización de la paracentesis se va a asociar con un franco deterioro de la sobrevida a corto plazo. El riesgo relativo de muerte incrementa 2,7 veces comparado con los evaluados dentro de las 12 horas de ingreso. Y otro dato peor, cada hora de demora en la realización de la paracentesis de ese paciente que vino a la consulta aumenta un 3,3% la mortalidad intrahospitalaria. Vean ustedes las utilidades diagnósticas y las indicaciones que nos hacen llevar a practicar la paracentesis. Prácticamente cualquier deterioro del estado clínico nos obliga a hacer la paracentesis al ingreso mismo, y cuanto antes. Muy bien, recibimos nuestro paciente y nos mandan ya los primeros datos del laboratorio. La albúmina en suero es de 2,5 gramos por decilitros. Entonces, hacemos la paracentesis, mandamos parte de esa muestra a su estudio y
se extraen 3 litros de líquido acítico amarillento transparente. Le damos 1,2 gramos por decilitro de albúmina. Vemos que los leucocitos en el líquido son 220 por milímetro cúbico. Los polimorfos nucleares dan 34. Y hemos mandado estas muestras a cultivo que fueron negativas. Y la citología para células neoplásicas también fue negativa. Entonces, 1,2, 2,5 me da 1,3 de gradiente de albúmina y no hay elementos para buscar inflamación o peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿qué conductas tomo? Pongan pausa y anoten. Piensen en el deterioro evidente clínico, las características del examen físico, los datos de laboratorio que hemos recogido y tomemos una serie de decisiones. Avanzamos. Con esa tensión arterial y en este estadio con una ascitis mucho más desarrollada, la probabilidad de generar beneficios con el enalapril es nula. Es más, no necesita ya enalapril. La hipertensión arterial dejó de operar, estamos yendo hacia la hipotensión y podemos dar un deterioro hemodinámico que inclusive interfiera con la función renal y nos lleve a una injuria renal aguda. Así que suspendo el enalapril y también suspendo los betabloqueantes. Ha progresado, ha salido de la fase beneficiosa de los betabloqueantes, así que le suspendo el atenolol. Tengo una ascitis que debe ser controlada. El primer paso en el manejo del control de la ascitis es indicar espironolactona, desde 100 miligramos hasta 400 miligramos. La espironolactona nos podría provocar hipercalemia, así que ojo con eso, ¿sí? Y también le vamos a dar una dieta con cierta restricción de sodio. Le vamos a recomendar que tenga una ingesta que incluya hasta 2 gramos de sodio por día, pero que se hidrate normalmente. Con eso vamos a tener mejor condición hemodinámica y mejor función renal. El riesgo de que pueda desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea en los próximos semanas, meses, está presente, así que comienzo con la indicación de algún esquema antibiótico para el control de la peritonitis bacteriana espontánea. Particularmente, hoy usamos quinolonas, aunque hay algunos otros esquemas propuestos. Y vamos a tener que ir vigilando la función renal para ver si hay riesgo de injuria renal aguda o el desarrollo progresivo de un síndrome hepatorrenal. Así que nos conviene ir vigilando en exámenes periódicos cada vez más frecuentes el peso, la tensión arterial, la diuresis y el ionograma. En este momento nuestro paciente está internado, así que hacer todo eso nos resulta razonablemente fácil. Ver si tiene ortostatismo para ver si hay una depleción importante de líquidos y ir valorando la reducción del peso diario durante el tratamiento diurético. Si el paciente está recibiendo diuréticos y no tiene edemas evidentes, pretendemos reducir el volumen de ascitis, deberíamos estar logrando una reducción de peso entre 200 y 500 gramos por día, no más que eso. Si el paciente tiene edemas en miembros inferiores muy evidentes, podemos pretender manejarlo entre 500 y 1000 gramos por día, sin tanto riesgo de que deterioremos la condición hemodinámica. Le vamos a pedir un control de diuresis diaria, queremos saber cuánto está orinando, y vamos a ir viendo inicialmente algunas características del ionograma plasmático
y urinario. El plasmático tiene que estar arriba de 130, que es un punto de alerta, y el urinario no tiene que perder más de 78 miliequivalentes por día. Ojo, si pierde más, revisar la ingesta de cloruro de sodio diario que está haciendo y el cumplimiento de la restricción parcial. Si hay una hiponatremia dilucional de menos de 130 miliequivalentes por litro, tenemos que hacer una restricción de la ingesta de líquidos, limitada la ingesta de líquidos a lo que está, al volumen que está orinando diariamente. Y vamos viendo la función renal. Nuestro paciente está en un grado 2 de ascitis, no es ascitis, atención, y recibe diuréticos, espironolactona 100 miligramos día en su primera dosis y está con una restricción del sodio en la dieta. El ajuste semanal va a ir apuntando a la pérdida de peso. Si la pérdida de peso es mayor a 2 kilos, mantenemos este mismo tratamiento, siempre y cuando no se hipotense y la función renal se mantenga estable. Si la reducción de peso alcanzada es menor a 2 kilos semanales, al quinto o séptimo día, le puedo entonces ir agregando 40 miligramos de furosemida y semanalmente reevaluarlo para ir haciendo los ajustes de a 100 miligramos de espironolactona y 40 miligramos más de furosemida en cada reevaluación. Fíjense, al quinto o séptimo día, si tenemos una reducción mayor a los 2 kilos día, está medio mal este gráfico, ¿no? Mayor al menor, si está bajando más de 2 kilos de peso por día, por 5 días, 5 o 7 días, mantengamos el tratamiento que hemos hecho, aunque sea solo espironolactona 100, lo que sea, mantengámonos en esa posición. Ahora, si no alcanzamos el objetivo, le agregamos furosemida de a 40 miligramos. Y acá vemos claramente donde el reajuste semanal, según el peso, según la función renal y según el mantenimiento de la tensión arterial, y también veremos después, nos interesa ver el potasio, es reajustar de a 40 miligramos de furosemida y de a 100 miligramos de espironolactona simultánea o combinado, hasta llegar a un máximo de 160 miligramos de furosemida y de 400 miligramos de espironolactona. Insisto, es muy importante irlo vigilando mucho más de cerca. Tenemos que evaluar el peso, el estado clínico, la función renal y el ionograma, tanto desde el sodio como la evaluación del potasio, ya que según ello es donde iré balanceando los distintos diuréticos, la espironolactona, en relación con el potasio alto y iré reduciendo la furosemida en relación con el potasio demasiado bajo. Ahora, si yo, a pesar de todo esto, no alcanzo los objetivos de reducción ponderal y reducción del tamaño de la ascitis, tendré que considerar la posibilidad de una paracentesis ya no diagnóstica, aunque siempre que hacemos paracentesis mandamos el líquido para hacer todos los estudios, incluyendo los cultivos, sino desde el punto de vista terapéutico. O sea, lo que llamamos la paracentesis evacuadora. Sacamos 4 a 8 litros de líquido acítico, medimos siempre el volumen de líquido acítico extraído porque vamos a reponerle albúmina. Vamos a usar albúmina 20%, se lo vamos a reponer en forma endovenosa. Calculen ustedes que un frasco de 50 mililitros de albúmina se debe reponer cada 1.2 litros de líquido acítico extraído. Acá dice 8 gramos de albúmina por cada litro de ascitis extraída, ¿no es cierto? Ir vigilando la estabilidad hemodinámica para no correr el riesgo de una sobrecarga cardíaca. Esta paracentesis evacuadora la vamos a utilizar, como en este caso, en la ascitis refractaria.
O sea, en esa asitis en donde no se ha conseguido lograr un descenso de peso, el descenso de peso fue menor a 800 gramos en el cuarto o quinto día, cumpliendo bien todo el tratamiento. La restricción de sodio, cumple con los diuréticos, etc. Y sin embargo no baja de peso. Esta paracentesis evacuadora nos puede llegar inclusive a permitir que el paciente, una vez realizada la paracentesis, empiece a responder al tratamiento diurético en forma más favorable. Entonces acá vemos que estoy frente a una asitis voluminosa, no logro alcanzar el objetivo de la reducción de peso y esto es una condición llamada asitis refractaria. Ojo, se llama asitis resistente a diuréticos a aquella asitis que en dosis máximas de diuréticos, o sea, 160 de furo y 400 de espiro, y con cumplimiento bueno de la dieta hiposódica, tenemos un sodio urinario bajo, no logra reducirse en los 800 gramos a los 4 días, 1 kilo al quinto día. Tener presente que el paciente podría estar evolucionando hacia un síndrome de hepato renal y eso lo lleva a una asitis intratable con diuréticos. También es una indicación de paracentesis evacuadora, no este paciente, pero la presencia de un paciente que ingresa con asitis a tensión. En la asitis a tensión, la paracentesis evacuadora se hace en la misma primera internación o consulta. En estos pacientes con asitis a tensión, que es el grado 3 de asitis, ¿se acuerdan? Y no responden adecuadamente al tratamiento médico, entonces la paracentesis evacuadora sería la indicación terapéutica. Si el volumen evacuado es menor a 5 litros, podemos reponer volumen con expansores sintéticos, pero si el volumen es superior, utilizaremos albúmina al 20%. En esta diapositiva, si quieren pongan pausa y leanla, discúlpenme que la pongo en inglés, vemos a modo de resumen una síntesis de las recomendaciones del manejo según el grado de asitis presente. Grado 2, dieta hiposódica y esperonolactona, evaluando cada 5 o 7 días para agregar furosemida e incrementarle la dosis de ser necesario. Grado 3, ya consideramos la paracentesis evacuadora en el momento de la consulta con la reposición de albúmina y obviamente el uso de los diuréticos. Y en la forma refractaria, repetir la paracentesis evacuadora, y si el paciente es menor de 70 años y no hay evidencias de que tenga hepatocarcinoma, enfermedad cardiopulmonar o tenga una encefalopatía, considerar procedimientos más complejos, invasivos, como la realización de un shunt portosistémico transyugular. Imaginémonos un paciente nuestro que venimos manejándolo adecuadamente y se complica con apendicitis aguda. Consulta tarde y el apéndice evoluciona a la ruptura, volcando la supuración, y al peritoneo, ¿no es cierto? Supura hacia el peritoneo y se mezcla pus de la apendicitis con la asitis previa. Esto no es una peritonitis bacteriana espontánea. O sea, el cultivo será polimicrobiano de flora enteropatógena, o sea, es una peritonitis secundaria. Entonces, empecé por el absurdo. Vamos entonces a lo que me interesa ver. ¿A qué llamamos una peritonitis bacteriana espontánea? Aquella infección del líquido acítico en donde es una forma, digámosle, primaria. No hay un origen supurado conocido. No hay evidencias claras de una patología quirúrgica.
Todo cirrótico aún conocido y presenta algún deterioro de su equilibrio y lo lleva a la internación tiene que ser evaluado por paracentesis, aunque la sospecha de la peritonitis bacteriana espontánea sea baja, y debe hacerse esa paracentesis antes de la administración de ningún antibiótico, ya que una sola dosis de antibiótico puede ser suficiente para negativizar el 85% de los cultivos. Otra cosa que quiero destacar es que el líquido obtenido debe inocularse en botellas de hemocultivo. Hemos tomado el líquido desde la paracentesis, cambiemos la aguja y con aguja nueva, estéril, vamos a introducir la mitad del líquido en una botella y la mitad del líquido en la otra botella de hemocultivo en la misma habitación del paciente. Los riesgos de peritonitis bacteriana en estos pacientes ya son altos, así que justifica sistemáticamente la búsqueda en todo paciente con deterioro clínico, aunque no tenga signos de peritonitis. Y tengan presente que a veces puede haber peritonitis bacteriana y los cultivos sean negativos. No es nada infrecuente esta condición. De acuerdo a la relación entre los polimorfonucleales y los cultivos, vamos a tener 5 categorías de líquido acítico. En un extremo está la peritonitis espontánea. Tiene neutracitis, o sea, neutrófilos en el líquido acítico, pero el cultivo da un solo germen y mucho menos frecuente. En el otro extremo de la lista tenemos la peritonitis secundaria, que también tiene neutracitis, pero como suele estar asociado a la perforación de una víscera hueca, tiene flora entérica polimicrobiana. Incluso recordar que los anaerobios pueden estar presentes aunque no desarrollen en el cultivo. Ojo con la peritonitis secundaria, a pesar de que es mucho menos frecuente. Es muy importante porque esta supuración que se vuelca entre un importante volumen de líquido acítico previo por su hepatopatía previa hace que todas las manifestaciones clínicas clásicas de peritonitis como rebote, defensa, íleo, puntos dolorosos abdominales, etcétera, puedan estar negativos, o sea, ténganla presente y sospéchenla porque el manejo no es solamente el manejo antibiótico, e incluso el manejo antibiótico es distinto del manejo antibiótico que le damos a la peritonitis bacteriana, sino que además muchas veces tiene que tomarse una conducta quirúrgica en el momento y de urgencia, porque hay que resolver esa apendicitis aguda, esa diverticulitis perforada, colecistitis, lo que sea que haya dado la complicación infecciosa del líquido acítico. En el medio, entre las dos puntas, tenemos a la asitis neutrocítica cultivo negativo, que tiene neutracitis, como el nombre lo dice, y los cultivos son negativos. Y esto es altamente sospechoso de que sea una verdadera peritonitis bacteriana con cultivos negativos. También tenemos la bacterioasitis no neutrocítica, en donde los neutrófilos están bajos, pero el cultivo les dio positivo y es monomicrobiano. Y también está la categoría de la bacteriacitis polimicrobiana con menos de 250 neutrófilos, pero tiene cultivo positivo polimicrobiano. Estas formas tienen distintas formas de manejo y de conductas, inclusive distintos criterios de sospecha que se desarrollarán en otra oportunidad. La peritonitis bacteriana espontánea, volvamos al tema que nos preocupa. ¿Por qué le hicimos esa paracentesis sí o sí? Entre otras cosas, porque estábamos tratando de descartar una peritonitis bacteriana espontánea que podría pasar desapercibido su clínica. Los gérmenes que frecuentemente la dan es la Escherichia coli, los enterococos o el grupo Streptococcus en general y la Klebsiella son lejos los más frecuentes. Rara vez hay presencia de gérmenes más raros, pero los anaerobios pueden estar asociados. Si ustedes tuvieran la confirmación del laboratorio y diagnosticaron una peritonitis bacteriana espontánea en donde tienen
más de 200 polimorfos nucleares y el cultivo lesbino monomicrobiano, van a iniciar su tratamiento con 2 gramos cada 8 horas de cefotaxime. Hay otros esquemas propuestos, con lo cual se podría lograr una curación en el 85% de los casos. Y esto es especialmente importante que cambien a este grupo, a la familia de las cefalosporinas, porque el paciente venía recibiendo profilaxis con fluorquinolonas. Bueno, muchas gracias.